El aroma a guiso casero de mi madre, Pilar, siempre era el primer indicio de que era domingo. No un domingo cualquiera, sino uno de esos que se tejían con hilos de oro en la memoria. El sol de mediodía, un cómplice silencioso, se colaba por las ventanas del comedor, pintando franjas doradas sobre la madera pulida y calentando mi piel. En nuestra casa, el domingo era sinónimo de risas, de mesas repletas y de esa sensación inquebrantable de pertenencia. Éramos un cuarteto perfectamente afinado, mi padre Ricardo, mi madre Pilar, mi hermana Vanessa y yo, Lucía. Nuestro pequeño universo giraba en torno al amor y la certeza de que siempre seríamos el refugio del otro. Mi padre, Ricardo, con su risa grave y contagiosa, estaba presidiendo la cabecera de la mesa, como siempre. Sus ojos, los mismos que los míos, brillaban con una picardía que el tiempo no había logrado apagar. «Pilar, este guiso es un regalo de los dioses», exclamó, sirviéndose un segundo plato generoso, lo que provocó una risa dulce en mi madre, que ya estaba en camino de la cocina con una jarra de limonada fresca. Mi madre, mi faro, mi roca. Sus manos, que habían amasado tantas ilusiones y curado tantas heridas, eran el centro de nuestro hogar. Su amor no se expresaba solo en palabras, sino en cada detalle, el mantel impecable, las flores frescas en el centro de la mesa, el mimo puesto en cada ingrediente de la comida. Vanessa, mi hermana menor, con su energía inagotable y su cabello oscuro revoloteando cada vez que se movía, estaba sentada a mi lado. Me dio un codazo juguetón. «No te atiborres, Lucía, que aún queda el postre de tu tía abuela», dijo, mordiendo un trozo de pan con descaro. Siempre había sido la más impulsiva, la chispa que encendía la diversión. Nuestras discusiones eran pasajeras, como tormentas de verano, y siempre terminaban con un abrazo o una risa compartida. La veía no solo como mi hermana sino como mi mejor amiga, mi confidente, mi cómplice en las pequeñas rebeldías de la infancia que aún recordábamos con cariño. Ricardo, tras terminar su segundo plato, se reclinó contento en su silla. «Mis niñas, mis dos pilares. ¿Hay algo más que pueda pedir en esta vida?», murmuró, su mirada dulce posándose de Vanessa a mí, luego a Pilar, que le sonrió con adoración. Mi corazón se infló en mi pecho. Esa era la vida que conocía, la única vida que concebía. Un tapiz tejido con hilos de afecto, apoyo incondicional y la promesa implícita de que, sin importar los obstáculos, siempre nos tendríamos los unos a los otros. No había dudas, no había sombras. Solo la calidez de un hogar que parecía inexpugnable, un refugio donde el amor era la única ley y la felicidad, una constante melódica. Me sumergí en ese instante, saboreando el dulce sabor de la limonada y el aún más dulce placer de la tranquilidad. Mientras la conversación fluía sobre planes triviales para la semana, risas sobre anécdotas de la infancia de Vanessa y discusiones sobre qué película veríamos esa noche, solo podía sentir un profundo e inalterable agradecimiento. Para mí, el mundo era esto, la mesa de mi familia, el eco de sus voces, la seguridad de sus presencias. Mi lugar en este universo estaba tan firmemente anclado, tan innegablemente presente, que cualquier otra posibilidad era impensable. Éramos una fortaleza, y yo, Lucía, me sentía el miembro más feliz de su inquebrantable guarnición. La sensación de hogar, de pertenencia, era la melodía constante de mi vida. Cada mañana, me despertaba con el suave sol filtrándose por las cortinas de mi habitación, la promesa de un día lleno de afecto y propósitos claros. Nuestra casa, más que una simple edificación, era un nido cálido, impregnado del aroma a café recién hecho por papá, Ricardo, y las risas matutinas de mamá, Pilar, mientras preparaba el desayuno. Vivíamos en la abundancia, no solo material, sino de un amor que parecía inagotable. Las cenas eran rituales sagrados, donde las conversaciones se extendían horas, los planes se tejían y el futuro se pintaba con colores brillantes. Pero si había un eje, un pilar que sentía que unificaba mi universo, ese era Mateo mi hermano. Mateo era mi reflejo, mi complemento, el confidente de cada susurro, cada idea. Aunque Vanessa y yo compartíamos el pasado, con Mateo el futuro era un lienzo en blanco que pintábamos juntos. Él era 2 años mayor que yo,
con una mente aguda para los negocios, heredada directamente de papá, y una paciencia infinita para mis fantasías. Recuerdo una tarde, sentados en el estudio de Ricardo, el olor a cuero y libros antiguos invadiéndonos. Mateo trazaba líneas en un mapa de Europa. Mira, Lucía, dijo, su voz profunda y segura, la expansión de la empresa no solo es cuestión de abrir nuevas sucursales. Es acerca de que el nombre, García, resuene en cada capital. Papá ya ha sentado las bases, pero nosotros lo llevaremos a la cima, ¿verdad? Mis ojos brillaron. El legado familiar, el imperio que Ricardo había construido, era el horizonte que se abría ante nosotros. Siempre me había fascinado su visión, y verla materializada a través de Mateo era emocionante. Claro que sí, Mateo. Juntos. Yo puedo encargarme de las relaciones públicas, de la imagen. Tú eres el cerebro financiero. Seremos un equipo imbatible. Él sonrió, una sonrisa genuina reservada solo para mí. Me revolvió el cabello suavemente. Exacto. El cerebro y el corazón de la operación. Eres el alma de todo, Lucía. Esas palabras, de Mateo, eran un bálsamo. Me veía a través de sus ojos, no solo la hija pequeña, sino una pieza fundamental en el gran diseño de nuestra familia. Pasábamos horas discutiendo sobre el futuro de Grupo García, cómo lo modernizaríamos, las nuevas tecnologías. No eran solo conversaciones de hermanos, eran pactos silenciosos de un futuro compartido, de una cogobernanza en el reino familiar que sentíamos nuestro por derecho. Mi mundo era un jardín florecido, donde cada pétalo era un momento de felicidad, cada rama una promesa inquebrantable. La seguridad de saber que Ricardo y Pilar me amaban, el apoyo de Vanessa y la profunda conexión con Mateo, me hacían sentir invencible. Era el centro de su órbita, una estrella brillante en una constelación familiar perfectamente alineada. No concebía una existencia donde esos lazos pudieran romperse. Éramos los García, y éramos para siempre. El jardín de mi vida seguía florecido, aunque el tiempo, en su implacable avance, pronto traería las primeras sombras. Los preparativos para la boda de Mateo, aunque todavía lejanos en el calendario, ya ocupaban a mi madre, Pilar, cuya meticulosidad se tornaba a veces en una absorción inusual. En las habituales cenas familiares, donde la constelación de primos y tíos se reunía alrededor de la prosperidad de los García, comencé a percibir miradas extrañas. No eran abiertas hostilidades, sino destellos fugaces, susurros ahogados. Tío Ernesto, siempre un tanto cáustico, fijaba su mirada en Mateo cuando hablaba de la empresa, y luego en mí, con una expresión difícil de descifrar que rozaba el resentimiento. La envidia es un parásito común, me decía a mí misma, restándole importancia. Siempre habrá quien quiera un trozo de nuestro pastel. Pero más allá de las nimias intrigas familiares, la actitud de mi madre me inquietaba más. Pilar, mi roca, mi ancla, mostraba una frialdad casi imperceptible. Cuando Mateo y yo discutíamos vibrantes los planes para el Grupo García, la encontraba observándonos con una distancia inusual en su mirada, una leve sombra que intentaba disimular con una sonrisa forzada. Si le preguntaba, ¿estás bien, mamá?, su respuesta era invariablemente, sí, hija, solo cansada. Los preparativos, ya sabes. Un día, al sugerir la finca de la abuela como lugar para la recepción de la boda, pensando en el gran valor sentimental que tenía para Ricardo, la reacción de Pilar fue inusualmente brusca. Dejó caer el catálogo que tenía en sus manos, sus ojos brillaron con una alarma que nunca le había visto. No, Lucía, dijo con una voz cortante. Esa propiedad está siendo considerada para otros fines ahora mismo. No es apropiada para una boda. Olvídalo. Su negación tajante, tan ajena a su naturaleza paciente y dulzura habitual, me descolocó. Otros fines, pensé, siempre fue un santuario de papá. Aunque intentó suavizarlo rápidamente, atribuyendo su dureza al mucho que organizar, la fisura había aparecido, por pequeña que fuera. Mi mente se aferraba a la explicación más simple, el estrés de los preparativos para la boda, la presión de las expectativas sociales.
La imagen de mi madre, perfecta e inquebrantable, era una verdad que no estaba dispuesta a ver rotas. No podía haber una razón más profunda para el cambio en Pilar, ni para las miradas furtivas de los demás. Éramos los García, éramos invencibles, y nuestra unión era para siempre. O eso creía yo, con cada fibra de mi ser, mientras el brillo de mi jardín perfecto comenzaba a velarse con una pátina casi imperceptible de polvo, un presagio que mi corazón se negaba a reconocer. La tensión en casa, que yo me empeñaba en atribuir al estrés inminente de la boda, comenzó a cristalizarse en la euforia palpable de la organización de la fiesta de compromiso de Mateo y su prometida. Una celebración que, en la mente de nuestra familia, no era una simple reunión, sino una declaración social. Yo, Lucía, me erigí en la arquitecta principal de este magno evento. Sentía en mis manos la responsabilidad de que cada detalle fuera un reflejo impecable de la posición de los García, la preparación perfecta para la gran ceremonia final. Durante semanas, y al final, meses, mi vida giró en torno a catálogos, muestras de tela, menús sofisticados y listas interminables de invitados. Me sumergí en la planificación con una energía casi febril. Visité fincas, entrevisté caterings de renombre, seleccioné la orquesta y supervisé el diseño floral como si de mi propia boda se tratara. Quería asegurarme de que la fiesta de Mateo fuera inolvidable, un tributo merecido a la promesa de felicidad de mi hermano. Esta era mi contribución vital a la familia, mi forma de demostrar que, a pesar de cualquier atisbo de inquietud, nuestra fortaleza era inquebrantable. ¿Qué te parece este color para los centros de mesa, mamá?, le pregunté un día a Pilar, sosteniendo un ramillete de delicadas peonías color melocotón. Ella, sentada en el sofá con una copa a medio beber, asintió distraídamente. Precioso, Lucía. Todo lo que hagas será perfecto. Su voz era suave, casi un susurro, y sus ojos se posaban en algún punto distante más allá de los arreglos florales y las muestras de tela que cubrían la mesa de café. Percibía su cansancio, pero su asentimiento, por tenue que fuera, bastaba para la aprobación que buscaba. Está agotada, me decía a mí misma, otra vez, otra vez. Papá, Ricardo, por su parte, me veía con orgullo. Nuestra Lucía es la mejor. Nadie como tú para organizar estas cosas, hija, me decía con una palmada en la espalda. Su elogio me llenaba de una satisfacción profunda, reafirmando mi propósito. Mateo, mi hermano, confiaba ciegamente en mí, y Vanessa, mi hermana, aunque más apática, apenas intervenía, dejándome el campo libre para mis meticulosas creaciones. Te ves agotada, me dijo Vanessa una tarde, mientras yo repasaba el plano de asientos. Relájate. Su tono, siempre un poco distante, no me molestó. Yo sabía que ella apreciaba mi esfuerzo, a su manera. Pero incluso en el fervor de la perfección, las pequeñas grietas que había notado en Pilar no desaparecieron. Hubo momentos en que la sorprendí mirando fijamente la nada, con una expresión de profunda melancolía que se desvanecía en una sonrisa forzada en cuanto sentía mi mirada. Una vez, al discutir la lista de invitados, sugirió tachar un nombre que no conocía, una prima lejana de papá, argumentando en voz baja que no era un buen momento para invitarla. Cuando le pregunté quién era, Pilar se encogió de hombros, una vieja historia, hija. Sin importancia. Su evasión dejó una pequeña punzada de curiosidad, pero la descarté rápidamente. No había tiempo para viejas historias, cuando la perfección nupcial estaba en juego. La finca elegida para la fiesta era de una belleza etérea, sus jardines inmaculados, la fuente adornada con luces suaves. Había pasado días en el lugar, supervisando cada detalle. La banda ensayaba las canciones de amor que había seleccionado, los chefs ultimaban los platos de autor. Todo era armonía, orden, la culminación de un sueño que yo misma había ayudado a construir. Respiré hondo el aroma de las flores frescas, sintiendo el triunfo inminente. Esta fiesta sería la prueba irrefutable de que éramos los García, inquebrantables, perfectos. El polvo que una vez había percibido, había sido limpiado meticulosamente. El gran día llegó. Me calcé mis tacones más altos, ajusté el vestido elegido para la ocasión, y me miré en el espejo.
Mi reflejo mostró no solo una joven elegantemente vestida, sino a la guardiana de la imagen familiar, la artífice del evento. Había una punzada de nervios en mi estómago, una mezcla de emoción y la extraña sensación de que algo, aunque no sabía qué, flotaba bajo la superficie de todo este esplendor. Pero eso era absurdo, ¿no? Era la ansiedad normal ante un evento tan grande. Mateo merecía la fiesta perfecta, la nuestra. Y yo se la daría. Salí de la habitación, lista para ser la anfitriona impecable, con una sonrisa amplia y una determinación férrea, mientras la mansión vibraba con la expectación de los invitados que pronto llegarían. El aire fresco de la tarde me recibió al cruzar el umbral hacia el jardín principal. Una alfombra escarlata me guiaba a la entrada del gran salón. La sinfonía de un cuarteto de cuerdas llenaba el ambiente, mezclándose con murmullos elegantes y el tintineo de copas. Mis tacones resonaban con confianza sobre el mármol. Me sentía en mi elemento, el pilar de un evento que prometía ser el culmen de nuestra intachable reputación familiar. Alcancé la entrada del suntuoso salón, flanqueada por arreglos florales. Una joven con un portapapeles y sonrisa profesional me aguardaba. Me acerqué, la cabeza alta, con la misma sonrisa que había practicado. «Buenas noches», dije, extendiendo mi mano con gracia. «Lucía García, la hermana del novio». La joven asintió. Deslizó un dedo por la reluciente lista de invitados, sus ojos escudriñando. La vi recorrer la columna de la familia García, luego la revisó una y otra vez. Una leve arruga apareció en su frente. «Lo siento, señorita», dijo, su voz de repente teñida de incertidumbre. «No consigo encontrar su nombre aquí». Reí, una risa forzada, incrédula. «¿Perdón? Debe haber un error. Soy Lucía García, la hermana de Mateo. Yo misma he organizado la mayor parte de este evento. Mi nombre debe estar ahí, y en negrita». Sentí una punzada de nervios. La orquesta pareció cesar, el murmullo de los invitados, amortiguarse. La joven volvió a revisar, moviendo la cabeza con una disculpa implícita. «Lo lamento, señorita García», repitió. «He revisado todas las secciones. Hay una Vanessa García, la señora Pilar García, y el señor Ricardo García, pero no hay Lucía García en esta lista». El universo se detuvo. Mi sonrisa se desvaneció, mis músculos faciales se tensaron en una máscara de hielo. El aire se volvió denso, irrespirable. ¿No estaba en la lista? Yo. La guardiana, la artífice. Los susurros de los invitados, ahora amplificados, esparciendo mi humillación. Algunas miradas se posaron en mí con curiosidad y lástima. Sentí un bochorno que me quemaba. Esto era una pesadilla. «Esto es imposible», murmuré, mi voz un hilo apenas audible. El pánico, frío y pegajoso, subió por mi garganta. «Llamen a mi padre. Llamen a Mateo. Esto es una vergüenza. Soy de la familia. ¿Cómo es posible que no esté en la lista de mi propio hermano?» Las manos me temblaban, el pulso me retumbaba. La orquesta había retomado su melodía, pero para mí, todo era un zumbido agudo. Mis ojos buscaron una explicación. La joven solo ofrecía compasión. La palabra, rechazada, se grabó a fuego en mi mente. Fui excluida. No en la lista. En la ceremonia de mi hermano. La humillación pública era un golpe devastador. Mi mente, antes controlada, ahora era un torbellino de incredulidad y rabia creciente. ¿Quién me había hecho esto? ¿Y por qué? El polvo que creía haber limpiado, era un lodazal que me hundía. La punzada de nervios de la mañana no era ansiedad. Era la antesala de este desastre. La orquesta seguía sonando, pero el vibrato de los violines era ahora un taladro en mis oídos. Mi pánico se solidificó cuando mis ojos se fijaron en la figura que se acercaba. No era Mateo. Era Asterisco el asterisco. Mi hermano, sí, pero transformado, flanqueado por su prometida, una mujer esbelta,
con una sonrisa forzada en su rostro de porcelana, y un gorila de seguridad con una mirada pétrea. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda hasta la nuca. Mateo detuvo su avance a pocos pasos de mí, sus ojos, antes tan cálidos y familiares, eran ahora dos témpanos. Su prometida, cuyo nombre olvidé justo en ese instante, se aferró a su brazo, casi como si temiera que yo pudiera contaminarlo. Lucía, pronunció Mateo, y el sonido de mi nombre en sus labios fue como un alarido de agonía para mí. Su voz no contenía ni una pizca de emoción, era plana, fría como el hielo. Tu presencia, continuó, cada palabra una punzada afilada en mi pecho, ya no es bienvenida aquí. Por razones que solo conciernen a la familia, no eres parte de esto. Las palabras me perforaron el alma. No fue una discusión, ni un lamento, ni una justificación. Fue una sentencia, pronunciada por mi propio hermano, con una crueldad que nunca hubiera imaginado posible. ¿Qué dices?, logré murmurar, mi voz apenas un susurro que se ahogó en el aire espeso de la humillación. Mis pulmones se negaban a respirar. ¿No eres parte de esto? ¿Pero cómo? Yo, Lucía, que había organizado cada detalle de su vida, que había sido su confidente, su hermana. Mis ojos, llenos de un dolor que me quemaba, buscaron a mis padres en la multitud. Ricardo, mi padre, desvió la mirada. Su rostro, antes serio y paternal, se había vuelto inexpresivo, casi un muro de piedra. Pilar, mi madre, apretó los labios y se volteó completamente, sus hombros tensos, su espalda un escudo impenetrable. No había consuelo, no había apoyo, no había negación. Solo un silencio cómplice, una traición silenciosa que resonó más fuerte que cualquier grito. Me habían abandonado. En el momento de mi mayor humillación, me habían entregado al verdugo. Mis padres, mis protectores, ¿eran ahora parte de esta conspiración? El gorila de seguridad dio un paso adelante, su sombra envolviéndome. Disculpe, señorita, dijo con voz grave, aunque había un deje de lástima en sus ojos. Necesito escoltarla hasta la calle. Sus palabras eran una orden, no una sugerencia. Un murmullo de incredulidad se extendió entre los invitados. Sus miradas atónitas se posaron en mí, en la escena que se desarrollaba como una obra de teatro grotesca. Los susurros se convirtieron en cuchicheos, los cuchicheos en exclamaciones silenciadas. Sentí sus ojos juzgándome, compadeciéndome, o peor aún, regodeándose. La vergüenza era un fuego que me consumía, un pantano espeso que me hundía. Cada paso que el hombre de seguridad me obligaba a dar hacia la salida era una bofetada al rostro, una confirmación de mi expulsión. Mis pies apenas tocaban el suelo. No era solo la ceremonia de mi hermano, era mi vida la que estaba siendo desmantelada. La imagen de Mateo, su rostro impasible, las espaldas de mis padres, sus silencios, la sonrisa de la prometida, todo se fusionó en una escena vívida y desgarradora. No era solo una exclusión social o familiar. Era una aniquilación. Un borrado de mi existencia, de mi historia. El mundo se había desdibujado. Las luces del salón de fiestas brillaban como estrellas indiferentes y lejanas. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro al salir, pero no me trajo alivio. Solo un vacío helado. Estaba en la calle, sola, escuchando la lejana música que seguía brotando de un evento al que ya no pertenecía. Había tocado fondo. El suelo se abrió bajo mis pies y caí. Y el dolor era una compañía que prometía no abandonarme nunca. El aire helado de la noche no era más frío que el vacío que se abría en mi pecho. La música, antes una orquesta de mi tortura, ahora se diluía en el fondo, transformándose en un eco distante de una vida que ya no me pertenecía. En la calle, la soledad era un manto pesado. Miré mi teléfono, un objeto tan familiar y a la vez tan ajeno en mis manos temblorosas. Mis dedos se movieron por inercia, buscando refugio, buscando la voz que negara esta pesadilla. Primero, Pilar, mi madre. Su nombre brillaba en la pantalla, una promesa vacía de consuelo. Llamé.
Un tono. 2. 3. Cada repique era un latido de esperanza que se ahogaba. El cuarto. El quinto. Y luego, el abismo. La llamada se cortó, sin siquiera ir al buzón de voz. Sin explicación. Nada. Como si el número ya no existiera para ella. Un nudo gélido se formó en mi estómago. Intenté con Ricardo, mi padre. La misma respuesta, el mismo silencio ensordecedor que clamaba mi ausencia. Como si yo ya no fuera su hija. Como si el vínculo se hubiera cortado de raíz, sin bisturí, sin piedad. Las lágrimas, antes una corriente, ahora eran tan solo un ardor seco en mis ojos, incapaces de fluir ante tal magnitud de horror. Mi hermana, Vanessa. La imagen de su espalda rígida en la ceremonia se grabó de nuevo en mi mente. Ella, al menos, respondería. Una última chispa de esperanza me encendió el pecho. Llamé. Un solo tono. Y luego, un mensaje de voz automatizado, claro y conciso. Este número no está disponible en este momento. No era una llamada rechazada, era un bloqueo. Ella no quería hablar conmigo. Ella no podía hablar conmigo porque me había borrado. La respiración se me ató en la garganta. La desesperación se apoderó de mí. Mis amigos, los rostros conocidos de la sociedad en la que me había movido, aquellos que habían compartido risas y secretos, ¿ellos me tenderían la mano? Navegué por mis contactos. Sofía. Clara. Alejandro. Mis dedos, torpes, encontraron el nombre de Sofía. Llamé. Y para mi sorpresa, respondió. Pero su voz no era la que conocía. Era fría, distante, como si hablara a través de un denso velo. Lucía, dijo, un mero susurro que sonaba más a reproche que a saludo. Mira, no sé qué pasó ahí, ni quiero saberlo. La gente está hablando. Es complicado. No creo que debamos vernos por un tiempo. Necesito espacio. Pero, ¿de qué hablas, Sofía? Soy yo, Lucía. ¿Qué hice? ¿Por qué me echaron? ¿Por qué nadie me dice nada? Mi voz temblaba, una súplica patética en la oscuridad de la calle. Un suspiro pesado al otro lado de la línea. No puedo explicarte. No hay nada que explicar. Solo, acéptalo. Y por favor, ¿puedes no llamarme más? No es bueno para mí involucrarme en esto. Lo lamento. Y colgó. Sin más. El sonido de la llamada cortada resonó en mi oído como un disparo. Intenté con Alejandro. Su mensaje de texto tardó una eternidad en llegar, pero cuando lo hizo, la frialdad me caló hasta los huesos. Lucía, dadas las circunstancias, es mejor que no intentes contactarme. Tengo que proteger mi reputación. Espero que entiendas. ¿Entender? ¿Entender qué? Que mi familia me había repudiado, que mis amigos me habían abandonado, que mi existencia había sido borrada sin explicación, sin juicio, sin siquiera el digno de una despedida. Mis músculos se tensaron, luego se rindieron. Caí al suelo de frío asfalto, la cabeza apoyada en mis rodillas, el teléfono olvidado a un lado. Ya no había lágrimas. Solo un vacío helado, una aniquilación silenciosa de todo lo que creí ser. El abismo del aislamiento se había abierto bajo mis pies, y yo estaba cayendo sin fin. Estaba sola. Completamente sola. Y un pensamiento germinó en ese suelo estéril: si me habían borrado, no tenían ni idea de lo que se avecinaba. El frío asfalto se adhería a mi piel, un recordatorio gélido de mi insignificancia. Las lágrimas se habían secado, dejando solo una costra de dolor enquistado. La noche se arrastró, interminable, mientras el silencio de la calle se burlaba de mi soledad recién descubierta. No dormí. No pude. Cada célula de mi cuerpo vibraba con la incredulidad y la punzante certeza de que mi mundo, todo lo que conocí, había sido arrancado de raíz. Al amanecer,
El instinto básico de supervivencia me empujó a moverme. Necesitaba un café, algo caliente que diluyera el hielo en mis venas. Arrastrándome, llegué a un pequeño kiosco. Extendí mi mano para pagar con mi tarjeta de crédito platino, esa que mi padre, Ricardo, siempre decía que era un símbolo de nuestro estatus, de mi pertenencia. La máquina parpadeó, una transacción denegada inhumano y frío. Lo intenté de nuevo, atribuyéndolo a un error. Mis dedos temblaban mientras insertaba otra tarjeta, la que usaba para mis gastos personales, ligada a una de las cuentas familiares. Otra vez el pitido agudo, la misma frase, denegada. Una punzada de pánico me atravesó el pecho. Saqué mi teléfono, ya con el aliento contenido, e intenté acceder a la aplicación del banco. Error de autenticación. Lo intenté varias veces, con mis datos, con mi huella, pero era inútil. Usuario no encontrado. No era un error. Era una puerta cerrada, sellada con cemento. Mis *** tarjetas de crédito estaban inexplicablemente bloqueadas ***. Mi *** acceso a las cuentas familiares y cualquier forma de apoyo económico había sido cortado de raíz ***. Estaba financieramente aislada. Los ahorros que pensé tener, el dinero que mi familia supuestamente depositaba para mí, todo había desaparecido. Era como si mi existencia financiera nunca hubiera ocurrido. El kiosquero me miró con lástima. Me disculpé, la voz apenas un susurro, y me marché con el estómago vacío, el terror apretando mi garganta. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían hacerme esto? Mi siguiente instinto fue ir a la oficina central de la empresa familiar, esa imponente torre de cristal donde había pasado incontables horas, planificando proyectos, forjando mi propia reputación dentro de la estructura que Ricardo y Pilar habían construido. Cuando intenté entrar, mi tarjeta de acceso no funcionó. Una empleada, a quien conocía desde hace años, me detuvo. Lo siento, Lucía, dijo, con una expresión de incomodidad que no lograba disimular del todo. Tus credenciales ya no están activas. Vanessa dio la orden esta mañana. Estás despedida. Con efecto inmediato. La palabra efecto resonó como un eco hueco en el vasto vestíbulo de mármol. *** si tenía algún rol en el negocio familiar, era despedida de inmediato. *** no hubo carta, ni explicación, solo la glacial declaración de Vanessa, mi propia hermana, actuando como ejecutora de esta sentencia silenciosa. Salí a la calle, el día claro y brutal, y mi mente no paraba de procesar el golpe. Bloqueada, expulsada, borrada. El abismo no era solo emocional, era físico, tangible. Mis pies me llevaron sin rumbo fijo, y fue entonces cuando empecé a sentir las miradas. No solo curiosidad, sino algo más, una mezcla de lástima, desaprobación, en algunos casos, una velada satisfacción. Al principio lo atribuí a mi aspecto desaliñado, pero luego escuché. Un par de mujeres, antiguas conocidas de mi madre, susurraban en la parada de autobús. Dicen que intentó sabotear el negocio por envidia, dijo una. Y que es inestable, que siempre tuvo problemas, añadió la otra. Mis oídos zumbaron. Más adelante, un grupo de jóvenes que antes me admiraban me miraron con desdén. Escuché que la sacaron por robar, masculló uno. ¿Y que tuvo un ataque de celos en la ceremonia, por eso la echaron? El aire se enrareció a mi alrededor. *** mi reputación, cuidadosamente cultivada, estaba siendo destrozada. *** no eran chismes al azar. Eran *** rumores maliciosos y falsos escándalos que mis propios familiares esparcían intencionalmente ***. Cada persona que conocía parecía haberse convertido en un altavoz de la versión distorsionada y vil de mi historia que mi propia sangre había fabricado. Pilar, Ricardo, Vanessa. Mis padres, mi hermana. Me habían despojado de mi identidad, de mi sustento, de mi honor. No solo me habían echado de la lista de invitados a la ceremonia de mi hermano, me habían borrado de la faz de la tierra de la que una vez fui parte. El dolor se transformó en una quemazón fría.
Ya no había espacio para la súplica ni la incomprensión. Solo quedaba el reconocimiento de la traición más profunda. Mi soledad no era solo un vacío, era un horno donde mi resentimiento se forjaba en acero. Y en ese metal incandescente, la semilla sembrada la noche anterior, si me habían borrado, no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Comenzó a germinar, poderosa, inexorable. Mis ahorros se agotaban con aterradora rapidez. Cada vez que mi nevera se vaciaba un poco más, o que el sobre con el aviso de desalojo de mi pequeño apartamento aparecía bajo la puerta, la quemazón fría en mi pecho se intensificaba. Mi primera y última tarea diaria era enviar currículums. Veía ofertas de empleo que antes hubiera conseguido con los ojos cerrados: asistente de dirección, coordinadora de eventos, incluso puestos de nivel inicial en agencias de relaciones públicas. Pero cada solicitud era un acto de fe que se estrellaba contra un muro invisible. Al principio, las negativas venían envueltas en la cortesía de la desidia. Gracias por su interés, pero hemos encontrado a alguien con un perfil más específico, o su experiencia es valiosa, pero no encaja con la cultura actual de nuestra empresa. Eufemismos vacíos que intentaban enmascarar algo más profundo. Pero pronto, el velo comenzó a caer. En una entrevista para una prometedora agencia de marketing, el director, un hombre con fama de ser directo, desvió su mirada incómodo. Señorita Lucía, dijo, su voz tensa, escrutándome, hemos realizado algunas llamadas de referencia, como es habitual. La información que hemos recibido, sobre su comportamiento y profesionalismo reciente, no es precisamente lo que buscamos en un miembro de nuestro equipo. Dejó la frase suspendida en el aire, como una bomba de tiempo. Una punzada de náusea me recorrió. Sabía exactamente de dónde venía aquella información. Era el eco distorsionado de los chismes que había escuchado en la calle. La confirmación llegó una tarde, después de la que parecía mi última esperanza. Una cadena de hoteles de lujo buscaba un gerente de proyectos, y mi experiencia en el negocio familiar era perfecta. La entrevista fue excelente. Me sentí optimista por primera vez en semanas. Horas después, sonó el teléfono. Era el Departamento de Recursos Humanos. Disculpe, señorita Lucía, era la voz fría del reclutador, lamentamos informarle que, tras una cuidadosa consideración, hemos decidido no continuar con su candidatura. Han habido ciertas preocupaciones planteadas por personas cercanas a su antiguo empleador y círculo familiar, relacionadas con su ética laboral y su estabilidad personal. Mi mano tembló. Las palabras eran como dagas de hielo. No había personas cercanas. Solo había una fuente que podía haber fabricado un ataque tan coordinado y con esa autoridad: Ricardo. Mi padre, el hombre que me había dado la vida, estaba usando su influencia y conexiones para asegurarse de que me hundiera. Pilar, mi madre, y Vanessa, mi propia hermana, eran sus cómplices silenciosas, o quizás, sus más fervientes promotoras. El aire se me fue de los pulmones. Era un golpe maestro, calculado y cruel. No les bastaba con desterrarme de la casa, de la vida social. Querían borrarme del mapa existencial, cortarme el oxígeno, asegurándose de que no pudiera respirar por mí misma nunca más. Mi teléfono dejó de sonar. Los pocos amigos que me quedaban dejaron de responder a mis mensajes o llamadas. La narrativa de comportamiento inaceptable e irresponsable se había extendido como un virus, infectando cada rincón de mi vida, justificando el ostracismo más brutal. Nadie quería asociarse con la problemática, la ladrona, la inestable. Estaba invisible, pero a la vez, bajo un escrutinio constante. El último billete que me quedaba lo usé para un café barato y un pan rancio. Sentada en un banco de un parque, bajo un cielo gris que parecía reflejar mi alma, miraba a la gente pasar. Eran siluetas borrosas, un mundo que ya no me incluía. Mis ojos ardían, pero las lágrimas se habían secado hace mucho. No quedaban. Solo el vacío, frío y expansivo. Estaba sola. Completamente, irremediablemente, sola. Mis padres, Ricardo y Pilar, junto a Vanessa, habían logrado lo que se propusieron. Me habían dejado en la calle, sin respaldo, sin reputación,
sin un futuro visible. Pero en ese abismo, en la última brazada antes de ahogarme, el acero forjado la noche anterior no se rompió. Se templó. La debilidad se convirtió en una quietud peligrosa. Si ellos no habían tenido escrúpulos para destruirme por completo, entonces yo tampoco tendría escrúpulos para reconstruirme. No sobre sus cenizas, sino sobre sus cimientos. Esta no era la derrota final. Era el preámbulo. El momento más oscuro, desde el cual solo había un camino. Y yo lo iba a transitar.